Hola querida familia, muy buenos días a todos ustedes. Un abrazo fuerte desde la hermosa ciudad de Cartago. Mi nombre es Johnny Hernández, soy pastor aquí en esta ciudad y desde acá, desde la ciudad de Cartago, les envío un grandísimo, un fuerte abrazo con todo el cariño y con todo el amor fraterno que el Señor Jesucristo pone en nuestros corazones por la vida de todos y cada uno de ustedes. Recordándoles que no cesamos de orar por sus necesidades, por aquello que usted nos está enviando como carga de oración para interceder por todas las situaciones que se presentan en medio de cada uno de nosotros. Querida familia, el día de hoy entonces continuaremos tratando con este libro de Hebreos, un libro maravilloso que sé que dejará grandes enseñanzas. Yo les quiero pedir el favor con todo el corazón y es que estén pendientes, atentos en el momento de la transmisión, no solamente eso, sino que en sus casas ustedes continúen con el repaso y profundizando en este libro. Estamos en este momento en el capítulo 2, como les he venido diciendo desde que empezamos este estudio del libro de Hebreos, vamos a estarlo estudiando con lupa, vamos a estar profundizando y ahondando en este maravilloso libro que como les dije anteriormente va a dejar grandes enseñanzas y es importante que usted vaya cotejando todo lo que yo les digo, todo lo que vamos estudiando, lo vaya cotejando con la Biblia, con la palabra de Dios, vaya tomando anotaciones de aquello que usted siente que Dios le está hablando. Porque yo quiero decirle algo, aquel que se levanta en la mañana a buscar a Dios y quiere que Dios le hable, esa persona entonces se levanta con papel y lápiz en mano para anotar las enseñanzas. Es indispensable que usted tenga su Biblia, su lapicero, su bolígrafo, como le llamen en la ciudad donde usted esté, para que tome atenta nota de lo que Dios le está enseñando y le está hablando a su corazón a través de su palabra. Bueno, el día de hoy entonces les invito a que vamos a orar, a que vamos entonces a tomarnos este tiempo para hablar con Él, a decirle a Dios, como dice la canción que vamos a escuchar a continuación, lo único que queremos es estar contigo, lo único que queremos es que nuestra vida sea como esa ofrenda grata de olor fragante para ti, no solo en esta mañana, sino durante toda nuestra vida. Vamos entonces a orar, vamos a decirle, amado Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo amanecer, muchas gracias Señor por tu amor, por tu gracia Señor, muchas gracias papá por estar con nosotros. Y colocamos nuestras vidas delante de tu altar y asimismo que te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas intenciones, por nuestras malas actitudes. Y queremos pedirte, amado Padre Salvador, que seas tú lavándonos con la sangre de Cristo. Que seas tú limpiándonos, porque hoy te decimos a ti que lo que queremos es ser una ofrenda grata de olor fragante para ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres maravilloso, amado Salvador. Así es, amado Señor, gracias porque por tu sangre hoy tenemos libertad. Gracias a tu sangre, Señor, que nos limpia, que nos lava de todo pecado, Señor. Queremos alabarte y bendecirte a ti, Señor, por ese sacrificio de la cruz, por tu amor inigualable, Señor, porque tú, Santísimo Dios, eres para nosotros, Papito Santo, el gozo, la alegría. Señor, recordando que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro alto refugio. Por eso hoy colocamos delante de tu altar nuestras necesidades, hoy colocamos delante de tu altar nuestras inquietudes y pidiéndote a ti, amado Padre Celestial, que ministres nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, el honor y el poder. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, amada familia, como les decía, estaremos entonces viendo el día de hoy Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 10. Trataremos pues de dar todos estos versículos porque les cuento el estudio, este estudio, es que este libro da demasiado de qué hablar. De hecho, a mi pensar,
para mí el libro de Hebreos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Todos tienen su importancia, todos los libros de la Biblia son importantes. Yo lo estoy hablando a título personal por lo que Dios me ha hablado a mí a través de este libro, y es esencial para muchos de nosotros entender mucho acerca de lo que es la salvación, este libro. Por eso vamos entonces a nuestra Biblia, vamos a abrir Hebreos en el capítulo 2, desde el verso 5. Y vamos a continuar hoy con nuestro estudio en esta carta, y comenzaremos entonces hablando acerca de lo que hemos venido viendo para ir haciendo un corto repaso, considerando entonces este libro como tal. Considera a la superioridad de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento, y en una parte del capítulo 2 la superioridad de Cristo sobre los ángeles. El capítulo 2 desarrolla entonces el tema de la humanidad de Cristo en los 4 primeros versículos. También vamos a examinar la primera de una serie de señales de peligro que aparecen en esta epístola. Así que la primera advertencia, como lo veíamos el día de ayer, se refirió al peligro de deslizarse, de dejarse arrastrar, y en esa actitud de negligencia alejarse de Dios hasta el punto de que se llegue a una situación en la que sea demasiado tarde para evitar las consecuencias espirituales. Y es que Cristo trajo la divinidad aquí a la tierra y llevó al cielo de regreso la humanidad. Y esto es mucho de lo que este libro nos va a enseñar a nosotros a lo largo y ancho de él. Nos va a llevar a entender a nosotros la importancia del hecho por el cual Cristo está en los cielos, por qué Cristo sigue su ministerio, y lo que nos beneficia a nosotros como creyentes, el hecho de que Cristo continúe su obra en los cielos. Comencemos entonces leyendo el versículo 5, donde dice: Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Para comenzar, debemos comprender entonces de qué mundo se estaba hablando aquí. Hay muchas personas que creen que cuando en la Biblia se habla del mundo venidero, piensan inmediatamente en el cielo. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza aquí para el mundo venidero es oikoumene, oikoumene, que significa el mundo de la tierra habitada. Y este versículo está hablando sobre la gente de esta tierra. La misma palabra se utilizó en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, en el verso 14, donde dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, es decir, en la tierra habitada. Cuando dice en todo el mundo, hace referencia a la tierra habitada, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta palabra también se usó en Romanos capítulo 10, en el verso 18, donde dice: pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Luego entonces en este mismo en este mismo versículo del libro de Romanos, también usa la misma palabra griega que tiene la misma definición del mundo habitado. Así que la palabra mundo no se podía referir al cielo ni tampoco a la eternidad. No se refiere a la época o economía de la gracia en la cual usted y yo vivimos el día de hoy, sino que nos habla del reino mesiánico, del reino que vendrá sobre esta tierra. Los creyentes hebreos, por ejemplo, eran bien instruidos en el Antiguo Testamento y sabían que la canción lema del Antiguo Testamento era el reino venidero, sobre el cual alguien del linaje del rey David reinaría sobre la humanidad. Así el reino mesiánico se convirtió en el lema de cada uno de los profetas. Continuó el escritor diciendo algo importante y dijo: Dios no sujetó a los ángeles al reino venidero, es decir, el reino que vendrá sobre la tierra. No solo que los ángeles no han gobernado en el pasado, sino que tampoco gobernarán en el futuro. Ellos han sido siervos y mensajeros
en el pasado y continuarán siendo siervos y mensajeros en el futuro. Y este es el pensamiento que el escritor quiso expresar aquí. Ahora, vemos que el escritor se volvió al Salmo 8 y presentó una interpretación de este maravilloso salmo que tiene que ver con la creación. En el versículo 6 del libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice: al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el ser humano para que le visites? Los versículos 6 al 8 son una cita del Salmo 8, de los versos 4 al verso 6. De todos modos, ¿quién es el hombre? Bueno, el hombre es simplemente una criatura pequeña en uno de los planetas menores del espacio sideral. La frase de este versículo dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y la respuesta es esta: Jesús se convirtió en un hombre. Él dejó la gloria del cielo, descendió a la tierra y no se convirtió en un ángel, se convirtió en un hombre. Y esto es lo que el escritor de la epístola a los Hebreos nos va a decir aquí. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el ser humano para que lo visites? Y esa es la pregunta: ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre en sí mismo no es nada. Físicamente hablando, desde un punto de vista material, si uno separa los elementos de su cuerpo en los componentes químicos y los colocara en el mercado a la venta con el objeto de venderlos, en una época podría haber sido vendido por unos pocos pesos, pero sin embargo hoy su incremento tampoco sería demasiado, ¿cierto? Y esto en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material. Y mentalmente hablando, el hombre piensa que es algo, pero conoce muy poco. ¿Qué es lo que el hombre conoce realmente en cuanto a este vasto universo en el cual vivimos? Si nos ponemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que se gastan cifras escandalosas para enviar a un ser humano o naves no tripuladas al espacio para explorarlo, para ver si se puede averiguar cómo comenzó el universo, o cómo se originó la vida en el universo, o si hay más vida en el universo. Y realmente Génesis 1.1 seguramente suena mucho mejor que cualquiera de las teorías humanas, y sale mucho más económico, pienso yo, el afianzarnos a lo que dice Génesis 1.1. Así es que el hombre no vale mucho, ni mentalmente, ni materialmente o físicamente. No puede elevarse ni hacer mucho para superar sus propias limitaciones físicas o mentales. Luego entonces el escritor continúa diciendo: o el ser humano para que lo visites. Y él nos visitó porque deseaba comunicarse con nosotros y quería salvarnos de nuestra condición perdida. Hay una historia que a mí me gusta contar muchas veces, y más cuando damos los cursos de formación que hacen referencia a nuestra salvación, y es la historia de una hilera de hormigas que atraviesan la carretera. Y resulta que una persona se para a mirar las hormiguitas y vio que venía una aplanadora. Y esta persona, ¿qué puede hacer para avisarle a las hormigas que las van a aplastar? Esta persona se puede cansar de gritarles y decirles: hormiguitas, quítense que las van a matar. Pero las hormiguitas no van a hacer caso. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Bueno, convertirse en hormiga y hablarles en el idioma de las hormigas, para que ellos entiendan que por donde están pasando, por donde están caminando, corren peligro de muerte y tienen que retirarse. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se hizo hombre para comunicarse con nosotros, porque Él quería salvarnos de la muerte eterna. El versículo 7 dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles en el tiempo de la creación. El Salmo 8 nos presenta esto de una manera muy clara, que el hombre fue hecho menor que los ángeles. Aquel que era superior, mayor que los ángeles, estuvo dispuesto a descender a un lugar y a una posición menor que los ángeles, y no se convirtió en un ángel, sino en un hombre. Y esto tiene mucho significado y nos lleva a nosotros a pensar
el por qué lo hizo. Muchos de nosotros creemos que aquel llamado el ángel del Señor, que se presenta muchas veces en el Antiguo Testamento, es Cristo, como dice por ejemplo en el versículo 7 que hemos leído, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Y es que aquí hay que entender algo. Recordemos que les acabo de decir que el hombre es menor que los ángeles y Jesucristo es Dios, así que tiene un estatus mucho superior que cualquier ser espiritual, incluyendo los ángeles, pero aún así se hizo menor que los ángeles para hacerse hombre. Y es que el hombre va a hacer algo que los ángeles nunca han sido capaces de hacer. Los ángeles no pueden gobernar el universo. Ellos son sencillamente mensajeros de Dios. Hubo en cierta ocasión un ángel que trató de rebelarse contra Dios y él trató de establecer su propio reino, su propio sistema de gobierno en la tierra y trató de convertirse en un gobernante. Y su nombre era Lucifer, el hijo de la mañana o lucero de la mañana. El día de hoy lo conocemos por el nombre de Satanás o el de diablo. Él era un ángel de luz, pero se rebeló y se dijo a sí mismo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y Dios no tenía ninguna intención de que ese personaje llegara a gobernar, pero sí había creado al hombre para que gobernara. Si ustedes estudian bien en Génesis capítulo 1, ya en el versículo 26 al 28, después que el Señor termina la creación y termina la creación del hombre, le dice al hombre algo, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando le dice sojuzgar la tierra, lo que le está diciendo es administre la creación, gobierne sobre la creación. Sin embargo, el hombre, tal como lo vemos hoy, no es capaz de gobernar con la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Bueno, todo este problema de no saber gobernar lo que Dios le ha dado al hombre parte desde Génesis capítulo 3. Y es que después de la caída del hombre, el hombre no tiene esa sabiduría para gobernar. Y mucho más, un hombre apartado de Dios, un hombre sin Cristo en el corazón, no puede gobernar con sabiduría. Creemos que esta afirmación entonces ha quedado demostrada en cualquier nación y pueblo. El hombre hoy en día puede inventarse sistemas de gobierno, pueden escoger caudillos para que gobiernen, pero quiero decirle algo, no va a funcionar, porque el sistema de gobierno y el sistema judicial perfecto solamente los puede ejecutar Dios el Padre y Jesucristo, y se lo dará al hombre en la eternidad futura para que el hombre gobierne la creación de Dios. Luego entonces, el hombre hoy en día sigue intentando gobernar sin Dios, pero el hombre por sí mismo no es capaz de gobernar aplicando una verdadera justicia, que es la justicia de Dios. Indiferentemente de su raza o cultura, el ser humano no es capaz de gobernar esta tierra de la manera en que Dios tuvo la intención de hacerlo. Sin embargo, por medio de la redención, Dios va a traer al hombre de nuevo al lugar donde pueda gobernar. Versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Comenzamos entonces con la frase, pero vemos a aquel, ¿quién es aquel? A Jesús. A causa de lo que el Señor Jesús ha hecho, le contemplamos. Vemos a Jesús, este verbo ver, por ejemplo, no significa una mirada casual, ocasional o una mirada sin trascendencia. ¿Sí? Este verbo significa que le contemplamos con entendimiento. Reconocemos que en él hay algo que nuestra mente pequeña y finita no puede comprender. Le miramos con fe, con confianza, con asombro, con temor reverencial y con adoración.
Y todo esto está incluido en la frase vemos a Jesús. Quiero decirle algo, o más bien decirle, no, quiero preguntarle algo a usted el día de hoy. ¿Usted está viendo a Jesucristo el día de hoy? ¿Ha quitado el Espíritu Santo el velo de sus ojos para que usted pueda entonces verle? En la frase vemos a Jesús, también observamos que Jesús es su nombre humano, como vemos en Mateo 1:21, y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego entonces aquí dice también aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. El énfasis no se colocó en que fuera hecho menor que los ángeles, sino en las palabras un poco. ¿Por qué? Porque en esa palabra el énfasis recae en el tiempo. Quiere decir que por un breve periodo de tiempo que él estuvo en la tierra, estamos hablando de aproximadamente 33 años, él fue hecho menor que los ángeles. Es decir, durante 33 años él ocupó ese puesto. Y este versículo 9 también destaca la frase a causa del padecimiento de la muerte. Y es que solo Cristo podría redimir al hombre y él solo pudo hacerlo por morir en la cruz. Si usted estudia detenidamente, se dará cuenta que Cristo muere en la cruz como hombre, pero él resucita glorificado. Es decir, esta humana condición a la que él fue sujeto y a la que estamos sujetos todos nosotros, fue llevada a la cruz del Calvario y ahí pereció. Y al morir despierta como un ser glorificado, como el Dios hecho hombre y dándonos a nosotros también una posición en lugares celestiales. Luego entonces fue él el único camino, y esta fue la única manera de hacerlo. Y añadió el escritor, coronado de gloria y de honra. Y es que Jesucristo no fue coronado con gloria y honra por su muerte, sino porque vino a esta tierra y murió en la cruz por usted y por mí. Y yo quiero que usted se apropie de esta realidad, de esta verdad bíblica, de el hecho de entender que Cristo murió en la cruz. Cuando le pregunten a ustedes, ¿usted sabe por qué Cristo murió en la cruz? Dígale, Cristo murió en la cruz por amor a mí, porque me amó. Él no estaba allí en ese carácter hace unos 2500 años. En cambio era la segunda persona de la Trinidad. Él era también tan hombre como el mismo hombre y era tan Dios como el mismo Dios. Pero hoy Cristo es también el que asumió nuestra humanidad y al hacerlo recibió gloria y honor en el cielo. Debemos enfatizar entonces en esta expresión, experimentará la muerte por todos. Y esto significa que él no solo experimentó la angustia de la muerte, sino que también experimentó que la muerte realmente es la más completa profundidad. Él bebió la copa de la muerte, esa copa amarga fue presionada contra sus labios. Él bebió cada gota de ella, familia. Él lo hizo por usted y lo hizo por mí. El versículo 9 también aclaró que Él hizo esta obra por la gracia de Dios, para que Dios pudiera ser compasivo y misericordioso con usted y conmigo, y entonces nos salvara. Como veíamos el día de ayer, ¿qué tiene que hacer usted para ser condenado? ¿Qué tiene que hacer usted para no ser salvo? Nada, porque usted nació siendo condenado. Todos los seres humanos, yo soy cristiano desde hace muchos años y mis hijas nacieron dentro del Evangelio, pero ellas no serán salvas si no aceptan a Cristo en el corazón, y eso es claro. Y como les decía el día de ayer, hay evidencias claras de que una persona es salva, ¿sí? Y, y más adelante, como les decía, estaremos estudiando estas evidencias. Eh, una de ellas es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento está relacionado con el estilo de vida, con el propósito en la vida. Hay un cambio en el estilo de la vida. Si usted dice que es cristiano y que se está congregando y que está ofrendando,
pero su vida no, usted sigue con los mismos problemas del alcoholismo, con los mismos problemas de las drogas, con el mismo desorden sexual, con las mismas situaciones que tenía antes de supuestamente congregarse y de ser cristiano. Revise si en realidad es cristiano, porque está poniendo en tela de juicio a Cristo. Y no solamente eso, está jugando con su salvación, está jugando con la eternidad. Recuerde algo, nuestra vida es transitoria. Estamos de paso sobre esta tierra y algún día usted tendrá que enfrentarse con lo eterno. Y la pregunta es, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Sí? Bueno, el versículo 10 dice, convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Jesús no fue un hombre en quien Dios hizo algo. La humanidad de Jesús no significó que él fuera un genio religioso. Él no significó que él fuera el mártir de una causa. Tampoco significó que él estaba dando un buen ejemplo. La humillación de Cristo logró dos cosas. Trajo gloria y honra a la persona de Cristo. Y segundo, logró la salvación del hombre, haciendo esa salvación posible. Luego entonces, Cristo llevó la humanidad al cielo y allí no solo un hombre en la gloria, sino que también hay una gloria en aquel hombre, gloria que no había estado allí antes. El verbo entonces convenía simplemente significa que era apropiado y digno para él. Estaba en armonía y era coherente con su persona y propósito al traer a muchos hijos a la gloria de esa forma. Y la frase continúa, convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y porque todas las cosas subsisten. Y es entender que él creó todas las cosas y esas cosas eran para él. Si usted lee Génesis capítulo 1, en el verso 1 dice, y dijo Dios, hagamos. Cuando dice hagamos, quiere decir, o cuando Dios crea al hombre, dice hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, quiere decir que Dios no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Bueno, en Génesis 1.1 dice que el Espíritu de Dios se movía y también estaba el Hijo. Luego entonces, si usted quiere saber por qué este universo existe, puede averiguarlo desde la Biblia y nos llega la respuesta que dice que este universo existe porque Jesús lo quiso y fue su voluntad. Y ese fue el origen de este universo y comenzó en la mente de Cristo. Bueno, querida familia, el tiempo, creo que me pasé de tiempo, pero es que es apasionante hablar de todas estas cosas. Trataré entonces de acortarle un poco al sermón para el día de mañana. Pero bueno, terminemos este tiempo en oración. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por compartir con nosotros este tiempo. Estoy muy agradecido, que Dios les bendiga. El programa de hoy es grabado, ¿cierto? Por algunas situaciones que se han presentado, entonces tomé la decisión de grabar y pues bueno, decirles que les amo mucho en el amor de Cristo. Vamos a orar, vamos a decirle gracias Señor Jesucristo por la cruz. Gracias por hacerte hombre, por venir a esta tierra y hacerte inferior que los ángeles, a esta humana condición, a esta carne que se corroe con los años. Viniste y te hiciste hombre y llevaste esta humanidad, esta humana condición a la cruz del Calvario y ahí murió, ahí pereció y te levantaste glorificado con la gloria del Padre, porque tú eres Dios hecho hombre y esa humanidad la llevaste, Señor, al cielo y hoy intercedes por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú calificaste como ese sacrificio. Por eso hoy te oramos a ti y te bendecimos a ti, te exaltamos a ti, porque tú eres nuestro único intermediario. Tú eres el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Te bendecimos, te exaltamos y descansamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta mañana.
decirles que les amo mucho en el amor de Cristo y que nos estaremos viendo el día de mañana. No olviden pues sintonizarnos, tener la Biblia a la mano y estar atento a lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Recuerden, somos Despertar con Dios, nuestro tiempo devocional. Que tengan entonces un feliz día. Chao, chao.